Hola y bienvenidos a nuestra penúltima mesa de desmontaje en el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2021. En este esfuerzo voluntarioso que Alan Gutiérrez tuvo a bien traernos para acá, y que afortunadamente pudimos coordinarnos para darle lugar y seguimiento a esto. Me acompañan aquí también en el chat de el montaje de Flotis, de Los Improductivos, Karina. Ahorita después les vamos a dar también un momentito para presentarse. También del montaje Sugar Honey Honey, de la compañía La Miscelánea Teatro, me acompaña Ernesto Galán. De Lacrima Herrerum nos acompaña Ana Aboites, de la compañía Ana Aboites Performing Arts, y Jesús Noyola, de la misma compañía. Antes de empezar con la primera ronda de preguntas, les voy a pasar a ustedes la voz para que nos den un poquito de quién son, qué hacen, a qué se dedican, qué hacen dentro de su proyecto artístico. Pues preséntense con nosotros. Empezamos con Karina. Yo soy actriz, trabajé con Manja Loria en el proyecto de Flotis. Pues básicamente he trabajado con ella, estudié con ella y he estado trabajando en cortometrajes y en este montaje que hicimos, que tiene un formato bastante interesante porque tiene una parte de doblaje, entonces pues es. Muy bien, pasamos con Ernesto. Cuéntanos. Hola, mi nombre es Ernesto Galán. Soy actor, director y en este caso en específico del proyecto Sugar Honey Honey, director y también dramaturgo de la puesta en escena. Muchas gracias por acompañarnos en este equipo todoterreno. Gracias. Y Ana y Jesús, si gustan. Bueno, mi nombre es Ana Boites, soy artista escénica. Pues básicamente me considero como, pues de formación profesional soy, en este caso, bailarina, pero ya no me siento como tan bailarina, ni tampoco como específicamente sobre de algo. Creo que me considero como trans escénica. Entonces, bueno, esa sería yo. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy otro todoterreno o trans todoterreno, como diría Fer, combinando como el concepto que trabajamos con Ana Aboites Performing Arts. Pues transdisciplinamos un poco entre la danza, el diseño, el teatro, el diseño audiovisual, sonoro, ¿no? La dirección, la dramaturgia del espectáculo. Entonces ahí estamos haciendo un poquito de todo. Muchas gracias. Y nos faltan dos personas que quizás puedan integrarse ahorita en un momentito más. Que hubo ahí ligeros problemitas de transporte y logística. Así andamos todos en esta última sección del año que al parecer se atascó todo. Pero qué bueno que haya muchas cosas que hacer. Y pues mencionaban ahorita, justo agarrando y aprovechando, la cuestión transescena, transdisciplinar, porque justo en estos montajes hay una como cuestión en común de la presencia del cuerpo en escena. Y eso lo voy a dejar ahí apuntadito porque quiero empezar por otra pregunta antes de eso. Pero me es bastante interesante como para apuntarlo antes de empezar. Antes de irnos para allá, cuéntanos un poco más ya en sus palabras y a la gente que nos está siguiendo en la transmisión en vivo, de qué
¿Cómo podrían decir qué es de lo que trató el montaje, de qué nos habla su obra? Y vamos en el mismo orden de participaciones, empezando por Karina. Em, la obra trata de el viaje que tiene Delphi. Delphi es el personaje que yo interpreto para buscar a su papá. Su papá que está en un hoyo, que realmente este hoyo es una metáfora del hospital y de un problema de alcoholismo, pero ya está. Y es todas las peripecias que pasa por estar buscando a su papá y lo que va descubriendo en este viaje. Ok, muchas gracias. Vamos con Ernesto. Pues como a mero anote de sinopsis, son dos personajes, Pan y Sas, que caen por el pecado de la gula en el tercer círculo del infierno desde la perspectiva dantesca. Posterior comienzan a contar su historia de por qué han llegado ahí, haciendo un guiño a una propuesta que tiene Eric Smith, un cuentista, dramaturgo francés, donde constantemente refiere o toma ideas budistas para contar las historias y sanarse. Entonces, estos personajes eso es lo que hacen, comienzan a contar su historia una y mil veces para poder sanarse y para poder salir del círculo, ya sea subir o bajar. Lo que les interesa es moverse. Necesitan un vehículo que mueva los cuerpos en sí, aun cuando están en el círculo, purgan a través del cuerpo y del dolor, de la percepción de la carne y del cuerpo y de los huesos, el pecado de la gula. Eso es un poco a modo de síntesis de lo que intenta dialogar o lo que está intentando enunciar la obra a través de, más que un mensaje, una experiencia para el espectador y un proceso vital ya entre la relación del espectador y los actores que están en escena, bueno, el grupo en general. Es todo. No, sí. Muchas gracias. Sí, adelante. Va, pues Lágrima de Rerum es una pieza escénica que aborda el tema de la pérdida, en este caso que pues vivimos de una manera muy evidente, muy palpable durante la pandemia, ¿no? Y pues como que arroja el cuestionamiento de la pérdida en sí, ¿no? De en la pandemia cuántas cosas perdimos, pero a la vez antes, cuánto hemos perdido antes de este suceso, ¿no? Que a todos nos conmocionó, nos cambió de alguna o de diferentes formas, qué tanto hemos perdido. Y después también de este suceso, qué tanto también seguimos perdiendo. Entonces es como este momento, esta reflexión, el generar un espacio, ¿no? Como de reflexión acerca de la pérdida y del duelo. En este caso, Lágrima Rerum es una pequeña, bueno, es una pequeña parte de una frase que viene de un poema que es de Virgilio, que es Sunt est lacrimae rerum, et mementum mortaglia, que se dice, bueno, son las lágrimas de las cosas somos nosotros quienes lloramos por las cosas que se pierden o son las cosas las que lloran por nosotros. Entonces, como que es un extracto de la Eneida, en donde, bueno, habla sobre, está un guerrero, ¿no? Que justamente habla o se pregunta, ¿no? En medio de la batalla, esta frase que les dije, ¿no? Entonces, bueno, habla justamente sobre esa parte de la pérdida, ¿no? Sobre realmente esta cuestión de si nosotros perdemos o si el mundo, que es el que se queda, las cosas, los espacios, y en este caso lo que nos contiene es realmente pues lo que vive eternamente y lo que no, los que somos mortales, los que somos finitos, los que pasamos, pues somos nosotros, ¿no? Y pues bueno, también a manera de ofrecer un espacio de duelo, ¿no? Para las personas que pues perdieron ya sea el trabajo, una casa,
un ser humano, un amigo, un papá, algo perdieron durante esta pandemia. Jesús, ¿algo que quieras agregar? Pues como es la misma obra, no podría agregar ya mucho. Exacto. Pero sí, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿no? Más bien creo que esperaré a lo que Sí, claro. A la siguiente. Muchas gracias. Qué interesante justo ahora con Virgilio y el infierno de Dante, en la visión dantesca del infierno. Ahí, mira, y vamos coincidiendo en cuestiones, qué padre. Ahora, ahondando un poco más en materia, quisiera anexar una pequeña pregunta también de dónde surge la necesidad de montar justo estas piezas de parte de ustedes. ¿Qué fue lo que los dijo elegir esta pieza para presentar en la muestra estatal? ¿Y cómo fue el proceso de creación para llevarla a cabo entre toda esta contingencia que nos ha cambiado bastantito la vida? Karina. Esa pregunta te la puede contestar mejor Manja. Ella fue quien escribió la obra y quien está como detrás de toda la magia. Yo por mi parte, cuando la leí, ella me buscó, yo soy de la Ciudad de México y ella en Querétaro la grabamos. La leí y la verdad es que por mi parte elegí hacerla porque siempre me ha gustado cómo escribe y me gusta que siempre mete como cosas de sueños y estos viajes como extraños y siempre soy la niña, entonces siempre me ha gustado los papeles que me da. Más que nada fue por eso, por la historia, por los mensajes que dan que a veces son como muy sutiles, pero cuando lo lees 2, 3 veces o la ves 2, 3 veces, empiezas a agarrar como realmente todas las pistas que te está dando para armar como el rompecabezas completo. Ok, y entonces modificando ligeramente la pregunta, ¿cómo fue tu proceso de abordaje para el personaje? Entonces, ¿a partir de dónde? Pues trabajé muy de la mano con ella, con Manja. Siempre hay como ciertos personajes de los cuales yo al menos con sus obras saco como mis referentes. Coraline es uno de ellos, que es una película que aparte me encanta y que también tiene como esta dualidad de mundos, ¿no? O de realidades. Y también El laberinto del fauno. Entonces fue como un viaje hacia también como mi niñez y cómo me trataban a mí como niña. Entonces fue como una mezcla de muchas cosas que fui agarrando y que bueno, al final bajo la dirección de ella, pues salió como esta Delphi medio rebelde, pero sensible y con muchas mezclas de muchas cosas como somos los humanos. Sí, una gran cantidad de matices y profundidades y dimensiones. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Ernesto. Pues hay una multiplicidad ahí extraña donde surgen de dónde surge como tal. Pues hay una, no sé, o sea, la pregunta es extraña o me parece compleja porque todo abona, ¿no? Hay una multiplicidad, hay una variedad de materiales desde los cuales comienza uno a trabajar, colocar o ir encontrando esta motivación. Hay una frase de un autor, de Calvino, que dice, cuando comienzas a trabajar algo, querer intentar ordenar algo en el mundo, te encuentras con la nada y te encuentras con el todo a la vez. Hay muchas cosas de donde tomar, pero también no hay nada a la vez. Y se complejiza. Y entonces, pues esa es la gran tarea, ¿no? Generar un gran sistema. Creo que
no sé, bueno, es complejo. Tiene que ver exactamente Sugar Honey Honey con una motivación personal, primero la escritura, con, con algo que tiene que ver con mi padre, ¿no? Mi padre y mi familia que han, sufren de esta enfermedad que tiene que ver con el consumo de azúcar, que tiene que ver con la diabetes y que, bueno, pues en algún momento se los llevará, pero lo complejo para mí es ir viendo el deterioro corpóreo de las personas que quiero, ir viendo cómo la memoria se va acabando, cómo sus cuerpos se deterioran y cómo como familia también nos deteriora, ¿no? Desde cómo enferma alguien, pues enfermamos todos. Y de ahí surgió empezar a escribir acerca de Sugar, de la historia del azúcar como tal. Y, y de ahí vino otra boya en esta multiplicidad de los sentidos que llegaban, que fue ir indagando en el hecho de que hay una violación brutal a los derechos del consumidor. Cuando estábamos realizando la obra, comenzó esta reforma donde ya lo empaquetado le ponían exceso de azúcar, exceso de tal. Pues sí, pero eso no te dice absolutamente nada. Al final estás violando el derecho a la información del otro y solo lo utilizas como consumo, ¿no? Como poner un chingo de casas o como animales de cría, no sé, un tanto así. De ahí creo que surge el proceso y posterior ya con los actores, bueno, arrojaba cada uno sus experiencias con la diabetes. Todos encontramos en nuestra vida diaria, en nuestras personas queridas, en las personas que amamos, una relación, un vacío y una pérdida, hablando de lo que comentaba Ana, una pérdida a partir de la diabetes. Y en medio de una pandemia donde esto se convirtió en una bomba de tiempo, pues era todavía peor. Creo que ese fue como el punto de partida o algunas de las motivaciones. Y en cuanto al proceso, bueno, pues fue como parte de un apoyarte de la Secretaría de Cultura del año pasado. Y pues teníamos que estrenar y estaba la pandemia y entonces pues los teatros cerrados y todo. Y entonces uno de los actores, no, bueno, uno de mis actores ahora en ese momento no era mi actor, amigo mío me dice, oye, acaban de hacer un concierto y llegaron en coches. Y yo dije, ay, a huevo, por supuesto que lo voy a hacer. Porque aparte ensayábamos en la cochera de mi casa. Y yo dije, me vale madre, o sea, yo meto un coche aquí a la casa y pues que me vengan y me cierren, güey, es una fiesta privada, o no sé. Y, y entonces surgió que Jessie Ramos, que es la directora del Centro Cultural Casa Atma, ofreció el espacio para poderlo abrir y entonces cabían 3 vehículos. Y entonces adaptamos con todas las posibilidades de la producción del Apoyarte y entonces lo realizamos a través del autoteatro. Y entonces pues, la gente llegaba, se estacionaba, no tenía contacto con nosotros, bajaban sus vidrios y la obra comenzaba y el teatro corría y nos encontrábamos porque había la opción de hacerlo virtual, pero yo apostaba y el grupo apostaba por los cuerpos, apostaba por el convivio de cuerpos como tal, aun cuando había una barrera física como el automóvil. Creo que fue una buena experimentación tanto para los actores como para el equipo en general. Y así fue como llegó Sugar Honey Honey. Digo, ahora ya en la muestra estatal ya no se presentó en el formato de autoteatro. Esa fue una experiencia única y repetible como el teatro. Y fue genial. Digo, los espectadores la pasaban bomba y era algo diferente. No sé si se acercaban por el teatro o por el morbo de ese tipo de teatro. Pero entonces era interesante era el teatro y lo importante es que iban al teatro y ya estaban en el teatro. Y ya. Qué interesante, qué rico. Justo estas experiencias que a veces de manera fortuita nos terminan desdoblando capas de lenguaje que no teníamos previstas. Y qué honesto, además, justo, que se sucedió y tomarlo y integrarlo a parte de la experiencia escénica. Ah, qué padre, qué padre. Pero a ver, antes de emocionarme más, déjame voy con a ver, no sé si ahora quiera contestar Jesús para ir balanceando las participaciones, o igual, Jesús y Ana. Ok. Pues bueno,
Lágrima pues surge de una necesidad inicial pues de Ana. Ana tiene como una idea original inicial para un proyecto mucho más grande que involucraba esta frase de lágrima. Pero también pues las condiciones de la pandemia nos obligaban a trabajar la obra de otra manera, ¿no? O sea, aunque había un abordaje de un universo mucho más grande para Lágrima, pues Ana y yo vivíamos encerrados en la misma casa y las otras intérpretes estaban como yendo y viniendo, ¿no? Entre los días de la pandemia, entre que había reactivación o no. Entonces no podíamos tener como ensayos todo el tiempo, ¿no? Entonces comenzamos como a explorar más bien desde casa como toda esta parte filosófica sobre esta frase de Virgilio, ¿no? Y qué implicaba para nosotros la pérdida, ¿no? O sea, que ha sido como un proceso que yo he hecho como director durante muchos años, que es como más que trabajar desde una textualidad creada, ¿no? Es profeso para montarse, crear con los intérpretes la dramaturgia de la obra. Entonces empezamos a ver cuáles eran las historias de la pérdida, ¿no? Que teníamos personales cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo podíamos tejer a partir de estas historias personales, ¿no? Historias mucho que involucraran un universo más grande, ¿no? Algo que nos hiciera universal la historia de la pérdida. Y pues llegamos a este universo del hogar, ¿no? Un poco, yo estaba dando en ese momento en red, pues talleres de espacio y diseño del espacio, entonces estábamos abordando mucho a Bachelard y esta cosa de la casa y los lugares de la casa, ¿no? Y cómo cada uno de los espacios que tenemos, pues nos significan algo, ¿no? Nos significan un universo más grande que no solamente es ese espacio de la casa o lo que pueda contener, sino que nuestra memoria nos lleva a otras espacialidades y a otras historias desde la espacialidad. Y entonces esto que hablabas un poco, y te voy a adelantar un poco como esta respuesta del cuerpo, ¿no? O sea, cómo se ve afectado nuestra corporeidad, ¿no? Nuestra mente corpórea también, ¿no? En ese espacio, ¿no? A partir de estas historias, ¿no? O sea, cómo empieza el cuerpo a darnos impulsos accionales y metafóricos para crear algo a partir de. Y empecé a trabajar por separado, justamente trabajamos un poco por separado estas primeras acciones, ¿no? Con Pau, con Ana, en cada uno, como en los tiempos que íbamos teniendo libres. Y poco a poco empezamos a trabajar en parejas, en grupos más grandes, hasta que pudimos empezar a trabajar ya como en el ensamble de la pieza, ¿no? A partir de estas pequeñas historias personales. Y pues se creó una historia de tres personajes que conviven en una misma espacialidad, que no sabemos si es para ellas la misma, ¿no? Pero para nosotros como espectadores, pues es un mismo espacio en el que habitan, el que las contiene, pero que hay un tejido de historias, ¿no? Que son comunes a nosotros y que también nos dan una lectura personal. De inicio, hicimos el proceso para estrenarla en el Festival Internacional de Artes Escénicas, que ya la habíamos visto como desde un año antes más o menos, tener una pieza preparada para el festival, y cuando salió la convocatoria del festival, pues propusimos que fuera una pieza que se estrenara, no una pieza que tuviéramos ya de repertorio. Entonces decidimos estrenar pues esa pieza y prepararla para estrenarla en este festival pasado de artes escénicas de la Secretaría de Cultura. Y pues nos dimos como ese deadline, ¿no? Para tener como la pieza lista para ese momento. Pues, desde mi parte como director, pues fue un abordaje muy padre. O sea, yo últimamente con este equipo de trabajo que hemos estado teniendo en Anaboites Performing Arts, y que ha sido para mí un gozo trabajar con esas corporeidades, ¿no? Que son muy diferentes a las del trabajar con cuerpos solamente de actores, ¿no? Sino trabajar con cuerpos que también vienen de otro entrenamiento, de otros lenguajes, ¿no? Y que son lenguajes muy diferentes uno del otro, aunque sean bailarinas, dos de las intérpretes, o tengan formación de danza, dos de las intérpretes tienen lenguajes, uno muy diferente al otro, y la otra compañera que tiene formación actoral también tiene un lenguaje corporal diferente, ¿no? De otra academia, del teatro del cuerpo también. Entonces, tejer los elementos lingüísticos de sus cuerpos también fue como toda una experiencia maravillosa, ¿no? Era como hablar en tres idiomas diferentes, no tanto que en algún momento nos llegó
el efecto de, de que también estábamos teniendo textualidades en idiomas diferentes, ¿no? Luzma habla francés, Ana habla inglés perfectamente, Pau también, metíamos cosas en portugués, ¿no? Entonces, de repente, la textualidad empezó a ser un abordaje que iba y venía, ¿no? En esta singularidad de las voces fantasmagóricas que hay en los hogares o que hay en las calles, ¿no? Y mi referente como director era ese espacio donde todos llegamos, nos sentamos un día y algo pasa que no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, se abre una puerta, se cae un objeto, volteamos a ver un objeto mágico que está ahí, ¿no? Ahora me ha pasado mucho porque estoy trabajando en un lugar donde hay muchas piezas de antigüedad, entonces de repente volteo a ver un teléfono viejo, una cámara vieja y algo te dice el objeto, ¿no? Algo de alguien fue, hay una historia ahí contenida. Y esa memoria es un poco como el gran abordaje que hicimos, tanto espacial, ¿no? Desde el diseño del formato del espectáculo, como en la dirección, o sea, el abordaje de tejer esas historias de esos objetos, ¿no? De esos cuerpos que también, como lo decía hace rato un poco Ana, pues a veces tal vez nosotros somos los que somos los objetos perdidos y que estamos en un aparador perdidos de ese universo, ¿no? Que nos perdió. Y nos comenta Ana que también en latín, el lenguaje utilizado. Y, ay, híjole, voy a cambiar ligeramente la pregunta que tenía preparada, porque ahora que nos comentas esto, Karina, tengo ahora sí mucha curiosidad y no me la puedo guardar. Pero mencionabas la película de Coraline, El laberinto del fauno, híjole, ¿cómo estuvo el bajar esos referentes al trabajo de Flotis? ¿Cómo se digieren y cómo los llevaste para allá? ¿Cómo los procesé? Pues bueno, básicamente Manja hizo como mucho trabajo en esto. Yo tenía como una idea cuando me había dicho como estos referentes y leí el texto. Dije como, pues sí, o sea, pues son niñas y pues están pasando por este proceso, ¿no? Y este viaje. Lo complicado fue no como aterrizarlo en papel o como en ideas, sino como llevarlo a mi cuerpo, o sea, como al personaje interpretado por mí. Fue como experimentar mucho con los movimientos, con las voces, hasta que era como de, sí me gusta, o esta cara, y conectar las escenas con los referentes, porque también incluso en la obra hay como pues un perico que habla, entonces y unos puercos, entonces pues era como ir recordando estos referentes y también recordar como estas expresiones, estas reacciones que tienen los personajes y tratar de, no de imitarlos, porque no, pero sí de tomarlo como un ejemplo, como una base para cómo reaccionaría si de verdad le pasara a mi yo de niña de 10 años. Entonces fue como mezclar todo en una licuadora y hacer como un frappé o algo así y tomármelo, básicamente. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, bastante. Sí, respondido quedamos. Y sí, ay, es que de veras es como una digestión de todo lo que nos mueve también afuera, pasarlo por dentro de nosotras y ponerlo a servicio también de la cuestión. Y eso también son procesos bastante ricos. Sí, mucho. La verdad es que lo disfruté demasiado, o sea, fue delicioso. Siempre un trabajo disfrutado siempre será mayor ganancia, creo. Ernesto. Ahí ya he hecho la pregunta para la pregunta que tenía planeada. Discúlpenme. Lo que
resaltaba en las otras obras era justo lo que apuntaba más temprano, el asunto de la presencia del cuerpo. Y pues justo ya también Ernesto lo mencionó un poquito, de la importancia de la presencia de la materia del cuerpo ahí. Híjole, platícanos un poquito ay, ¿qué será? ¿De dónde viene un poco esta búsqueda del cuerpo presente, del cuerpo físico presente? Y cómo integraron o entretejieron esta capa de lenguaje al material de la obra. Ernesto. Te friseaste, amigo. Ok. El texto siempre, normalmente como trabajamos en la compañía, en la miscelánea, los actores llenan otra parte del texto a través de improvisación escénica. Y sobre todo lo hacen a través de la memoria y la posibilidad de ficcionar la memoria propia como un hecho poderoso y honesto de la ficción. Entonces, ahí hay un primer punto donde se entretejen estas memorias que ya tiene el actor a través posterior del cuerpo. Y en específico, en este montaje, creo que es algo que también caracteriza en este momento o en lo cual nos interesa ahondar, explorar, es en el bufón. En el bufón. Y el bufón tiene todo que ver con el cuerpo. Tiene todo que ver con abordarlo. Lo abordábamos a través de diversos autores en específico. Y en este primer montaje que fue Sugar, pues fue prácticamente el ensayo de prueba y error. Y el ensayo de prueba y error con el hecho de que el bufón, para empezar, es una gran máscara, está en todo el cuerpo, está deconstruido en todo el cuerpo. Los bufones que están en la pintura o en la plástica son normalmente enanos, personas deformes, personas que han perdido partes del cuerpo. Eso pensando en un bufón clásico. Pensando ahora en un bufón contemporáneo, tiene que ver con otras estructuras, tiene que ver con una descomposición y con una periferia hacia las posiciones o los principios propios. Pero en este caso, si nos íbamos al bufón clásico, tenía que ver con la deformidad del cuerpo. Y en específico para Pan y Sass, que son los personajes que crean o entretejan esta historia en el formato clásico de contar una historia, que es lo que hace Sugar, o en el teatro que cuenta historias, tiene que ver con que son dos obesos, son muy grandes y son muy gordos y utilizan botargas y entonces están deformes de todo el cuerpo y entonces los pesos, la relación con el espacio era muy complicada para los actores. Creo que la forma en la que lo fuimos colocando o amasando fue para empezar que entendieran su propio peso, deformidad personal, para entonces abordar la deformidad de estos personajes y estas gordas piernas y estos gordos brazos y entonces poder relacionarse con la misma historia, con la historia personal y la historia del cuerpo del otro que se estaba narrando en la escena, de estas dos grandes masas, la forma en la que se movían, la forma en la que también se relacionaban con los espectadores, porque era, yo creo que es sorpresivo para el ojo del que miraba, de repente llegar a escena y ver dos bolas de algo, dos bolas de carne de algo, si bien está claro a través del hecho teatral que es una ficción, pero dos bolas de carne que al final se volvieron son víctimas del consumo, y entonces a partir de ser víctimas del consumo, pensamos en la agresión y la violencia del cuerpo capitalista o del cuerpo consumista. Y creo que este fue el otro lado del bufón o la deformidad en los principios del bufón, que también llegaba al cuerpo, que se tendría que abordar siempre del cuerpo en este bufón clásico. Y de ahí se integraban elementos que tenían que ver con el cabaret y con la forma en la que se relacionan los cuerpos con el cabaret
o el que nosotros pretendemos o practicamos o intentamos enunciar. Ok. ¿Cómo decirlo? Una manera de abordar el carácter de la deformidad clásica y adaptarla también amarrarla primero a los intérpretes y articularla con el contexto moderno, ¿no? Contemporáneo. Qué rico, qué rico, qué rico. Híjole, y sí, me voy con la misma pregunta para Ana, Jesús. Bueno, pues en este caso nosotros, la corporrealidad que traíamos como realmente, como en este caso comentaba o comenta Jesús, es pues en este caso muy variada, ¿no? O sea, pues mi compañera de danza, la bailarina Pau, y yo pues tenemos técnicas muy distintas y también en este caso Luzma igual, ella pues también ha trabajado con el cuerpo, pero pues también desde otra visión, ¿no? Y si a eso sobre todo le agregas el hecho de que como bailarinas tuvimos que usar una máscara neutra de Leco, oh my God, fue como todo un reto, al menos para mí lo fue, o sea, los actores aman las máscaras y eso es así como algo bien bonito de la parte teatral, o sea que yo al menos en danza pues no la he tenido, ¿no? O sea, no es fácil que trabajemos como que con tantos objetos, pero creo que esta parte de la máscara neutra y también utilizamos la máscara del doctore, del doctor de la peste. Fue así increíble, la verdad es que para mí fue una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Sobre esta parte del rostro, ¿no? Cubierto y obviamente pues darle como esa mayor expresión al cuerpo, pero pues con un rostro que no era mi rostro, podía ser el de cualquiera. Fue todo un proceso muy, muy interesante. De hecho, ayer, por ejemplo, nosotros siempre como compañía desde que se fundó, 2016, hemos trabajado a partir de la improvisación, ¿no? O sea, es como la técnica básica, así que vamos a usar, ¿no? Entonces, ayer justo en este caso nos adaptamos también a los espacios, ¿no? Y lo hicimos en el patio morisco. Y yo tenía que salir con la máscara del doctore, o sea, imagínense, entre la audiencia. Y ustedes dirán, bueno, chido, pero para mí no, o sea, no fue nada chido porque yo no veía nada, no, estaba oscuro, la gente, o sea, de plano, para mí fue una experiencia y también para mi otra compañera, la bailarina, fue una experiencia de terror, ¿no? Cosa que para Luzma, pues no lo fue, ¿no? Porque pues ella está acostumbrada a esta familiaridad de las máscaras, entonces fue así como, no, o sea, la verdad, es muy, muy, muy rico, muy interesante. Y sobre eso, pues obviamente todo permea, o sea, todas esas experiencias permean el cuerpo. Y sobre todo, a partir de nuestro trabajo, pues nosotros queremos recrear no tanto como una historia o ni siquiera como algo específico que queramos decir. O sea, solamente es un suceso en el cual todos son de alguna forma testigos y cada uno se lleva o crea o ve o contempla o escucha lo que sea que escuche o lo que sea que contemple sobre ese suceso en torno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se las. Un poco como retomar esta experiencia, ¿no? Que cuenta Ana, sobre todo desde ellas como gente de danza, ¿no? Y en el abordaje de la obra en términos de esta corporrealidad que para mí era tan diversa, pues tuve que poner también como un lenguaje común, ¿no? Y el lenguaje común fue el del tratamiento de la máscara, que es un lenguaje que a mí me gusta mucho. O sea, realmente esta máscara neutra de Lecoa, había hecho yo ejercicios, creo, para una obra desde 2007, que estaba yo montando una obra que se llamaba Espiral, justamente basada en las cosmicómicas de Italo Calvino en 2007, que se llamó Espiral y que Espiral estaba diseñada para presentarse en una sala de teatro, pero al final la terminamos estrenando en espacios públicos, ¿no? Con esta máscara, ¿no? Y justamente hace poquito encontré las fotos, ¿no? Porque son fotos todavía de esas impresas, entonces encontré las fotos y me acordé de los ejercicios de aquel primer montaje, ¿no? Con esta técnica de máscara. Y acá pues decidimos enfrentar un poco la técnica de la máscara, pero también de enfrentar esta oscuridad, porque es una oscuridad a la que los bailarines a veces, como lo dicen, no están acostumbrados, ¿no? Ellos esperan que entre la luz y bailan.
¿no? Y nosotros como actores a veces en la oscuridad nos desplazamos en la sala, caminamos en la sala, corremos porque sabemos que tenemos que llegar al cue, ¿no? Entonces tenemos como un manejo de estos ojos de gato que a veces no tenemos ya, ¿no? Entonces que un poco también a jugar con este desarrollo del cuerpo, ¿no? En la oscuridad. Y porque estos objetos, estos cuerpos objetos que trabajamos desde esta historia de la memoria, pues a veces no ven, ¿no? No saben dónde están perdidos como tal. Entonces trabajamos un poco la ceguera, el ensordecernos también, el mantener como un loop textual que se empalmaba sobre el otro loop textual, sobre el otro loop textual, ¿no? Y un loop sonoro que se empalma sobre esos loops, ¿no? Entonces era un poco jugar que el cuerpo asumiera que está perdido, que el cuerpo está perdido, ¿no? Pero que a partir de su lenguaje tiene que encontrar el camino para desplazarse y encontrarse con otros cuerpos, ¿no? Que creo que es un poco el mecanismo que tenemos en la vida diaria de los seres humanos, ¿no? Ahí vamos improvisando en el camino de la calle, chocando con otros cuerpos, desplazándonos, encontrándonos, y cuando encontramos un cuerpo maravilloso y especial que nos late o que nos conmueve o que tenemos cierta experiencia emocional, pues a veces nos encontramos de otra manera y convivimos corporalmente, ¿no? Pero a veces no, a veces también terminamos enfrentándonos, agarrándonos a golpes o no sé, ¿no? Entonces, este acto como, en un momento lo creí que era un acto violento, el que el cuerpo se perdiera así, pero también después encontré que era un acto de sobrevivencia, ¿no? Y que en ese punto de la pandemia, todos nuestros cuerpos que salíamos a la calle a hacer el súper, que salíamos a la calle a los primeros que empezamos a dar clases presenciales desde la parte docente como de artes escénicas, íbamos con el temor de que uno de nuestros alumnos se contagiara o nosotros mismos, ¿no? Que aparte yo soy población de riesgo, entonces ¿no? Estoy arriba de los 40, entonces era ir a enfrentarnos, ¿no? A esa cosa de cómo estoy como cuerpo, ¿estoy preparado ante ello o no estoy? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo va a reaccionar, no? Y empecé yo desde la dirección en mi propia corporrealidad, ¿no? A sentir que iba estresado, y mi cuerpo iba cerrado al mundo, ¿no? Porque iba con miedo de lo que estaba allá afuera. Pero cuando estaba en clase se soltaba. Y cuando regresaba de clase volvía al shock, ¿no? De ir en la ruta encerrado con otras 50, 60 personas porque allí no había sana distancia, ¿no? Y me encantaban las transmisiones de Ernesto, ¿no? En las rutas, ¿no? Yo como tengo un celular y soy nefasto para hacer transmisiones, me chocan las cámaras y estas cosas, ¿no? Yo decía, yo no lo hago, pero voto a favor de que Ernesto siga haciendo transmisiones en la ruta, ¿no? Porque está horrible. No, pero lo que sí hacía, y es que es mi carácter y estoy más accional, así me subiera a las 6 de la mañana o 7 de la mañana a la ruta, mi cuerpo sobrevivía abriendo las ventanas del autobús, aunque la gente se muriera de frío. ¿No? Pero yo decía, tienen que respirar. Prefiero el oxígeno que el frío. Sí, sí, definitivamente hay que adaptarnos al entorno y hacer lo que se pueda. Y ya para ir cerrando, les quiero arrojar una pregunta a todas y todos. Lo que sucedió en su función de la muestra estatal o en el punto en el que están del proceso, ¿cómo, qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué horizonte se dibuja? ¿Cuál paso es el que sigue? ¿Qué cosas quieren mejorar? ¿Qué cosas quieren desarrollar ahora? Karina. Hablando del proyecto de Flotis específicamente o como en general. En este caso puede ser ya sea del proyecto de Flotis o de ti como actriz. Ok. Pues de Flotis, yo espero que eventualmente nos podamos reunir, como somos de diferentes estados, pues es un poco complejo. Y también por el formato que tiene la obra, pero espero que lo podamos seguir presentando. Es un trabajo que disfruté mucho y que me gustaría repetir. Que aparte del equipo se hizo una química muy orgánica y eso es algo que disfruto mucho también en un proyecto.
Eso por parte de Flotis. Personalmente, pues seguir actuando, seguirme preparando. Ahorita justo estoy en un montaje, mañana, eh, y seguir creciendo como en la parte actoral. Sí, eso sí. Está muy bien, muchas gracias. Sí, Este, como actriz. ay, es difícil pensar en a dónde seguir ahora que apenas estamos volviendo a salir y seguir con lo que estábamos haciendo antes. Qui- Quitar la pausa de muchas cosas. Ah, pero está interesante. Mm, misma pregunta, Ernesto. Ah, pues no sé, justo leía algo de un autor y me resonaba ahorita revisando la frase, ¿no? Que es de Francis Bacon, que dice, crear una forma es borrar las que ya están. Pues eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos en la miscelánea teatro. Y también la paradoja, porque hay cosas que se han encontrado como compañía, como grupo que somos, como es, en esta libertad. Yo siempre le digo a los muchachos que tenemos una relación abierta. Entonces ellos pueden ir y venir, ir y venir y regresar y ir y encontrarnos otra vez en el camino y traerán cosas nuevas, traerán experiencias nuevas, sus cuerpos traerán memorias nuevas y eso será más que delicioso para probarlos en el espacio, para ensayarlos en el espacio, para anunciar esas nuevas memorias que se encuentran o que deciden grabar consciente o inconscientemente en sus cuerpos y entonces poder anunciarlas y crear un diálogo, crear una experiencia, un proceso escénico, más allá de cualquier intención de dar mensajes. No damos mensajes, no nos interesa nunca dar mensajes en el teatro, no es lo de nosotros, si bien hay un proceso comunicacional, no nos interesa, nos interesan más las experiencias de los espectadores, las experiencias únicas y caminar sobre un teatro, ni siquiera sobre al lado de un teatro, que no solo se mire, sino se perciba, se encuentre. Y si algo hacemos constantemente nosotros es pues caminar siempre en las periferias. Creo que eso es lo que nos interesa. Borrar lo ya hecho, crear otra cosa. Sin embargo, la paradoja de saber que hay cosas. Ya se nos congeló otra vez. Que hay cosas que, ¿qué? Perdón. Creo que perdí el final de la frase. Se nos congeló. Ah, ok. Voy Que son los más ricos. Ok, Es todo. muchas gracias. Igual, Jesús, Ana, misma pregunta. ¿Quién primero, chuchos? ¿Tú o yo? Vas. Ah, ok. Bueno, pues en este caso creo que desde Ana Boitas Performing Arts seguir en promoviendo y difundiendo en este caso espacios que apuesten por la reflexión, por la sensibilización, por en este caso también por el cuerpo, ¿no? Y por sus diversas posibilidades y, bueno, infinitas posibilidades. También apostando siempre por estos espacios que promuevan la colaboración siempre de desde, por y a partir de la comunidad y en beneficio de la comunidad. Siempre en este sentido de, pues, una cabeza piensa muy chido, pero dos piensan mejor, tres piensan mejor y así, con la suma de diferentes puntos y perspectivas, creo que podríamos construir o deconstruir, cualquiera que sea la necesidad, la escena, pero también en este caso incluso pues nuestras propias vidas como artistas. También creo que desde mi parte también sería inspirarme, ¿no? Inspirarme de los trabajos de los demás, de sus mundos, sus puestas en escena, sus discursos, sus búsquedas, sus preguntas y pues también de mi parte dar en este caso pues también mi granito de arena y pues esperar con todo el amor y el cariño que pues también los inspire y pues tal vez pueda colaborar a, no sé, darles algo. Ya. Pues bueno, yo como desde la parte de la dirección, pues
darle salida a los otros elementos. O sea, creo que este proyecto de Son Lacrimae Rerum, que es un proyecto muy grande, o sea, no solamente detonó un proyecto grande desde Ana, sino desde mi parte como director y como diseñador también, pues concibió otros elementos, ¿no? Para mí desde el diseño, o sea, hay otras piezas que abrí mi cabeza que el proyecto tenía que hablar desde otros elementos, ¿no? Y así como habla en la obra desde elementos sonoros y visuales, creo que va a crecer este proyecto, ¿no? Ana le puso como un gran abanico al proyecto, entonces vamos a seguir trabajando las otras etapas del proyecto, que podamos abordarlo con otros elementos que queríamos abordar también el proyecto. Justamente hace unas semanas, previo a los ensayos para esta función de ayer, estuvimos platicando también sobre otro proyecto que también se hizo en pandemia, que estrenamos el año pasado durante la pandemia en versión video, en una cosa que hicimos ahí audiovisual con otro compañero cinematógrafo, pero que originalmente también estaba diseñada para estrenarse en espacios públicos. Entonces, estamos también trabajando la otra pieza que ya llevábamos justamente de muchos años trabajándola desde 2016. Entonces, pues tenemos ahí como mucho trabajo de recuperación de estas piezas que hicimos en pandemia, ¿no? Entonces, pues abordarlas ahora para el público y esperemos que ahora los foros nos reciban también con estos espectáculos, ¿no? Tanto los que fueron creados en espacios públicos y que ahora pueden entrar a las salas, ¿no? Como los que fueron creados en las salas y que hoy en día pues están empezando a salir también a los espacios públicos, pensando que ahí podemos tener más cercanía con el público, ¿no? En estas nuevas modalidades del arte, que es salirnos de este centro que hablábamos en la semana en la muestra estatal de teatro, ¿no? Descentralizarnos, dejar de pensar que siempre tenemos que hacer lo mismo donde mismo, ¿no? Empezar a quitar esa comodidad que tenemos a veces, creo que es factible, ¿no? Ayer nosotros montamos en un espacio que lo convertimos en una sala en 4 horas, y creo que cualquier lugar se puede convertir en un espacio para disfrutar del teatro y tener una percepción poética, de una poética estética, sobre todo, más que poética, una percepción estética, una experiencia estética para cada público. Ahora perdimos a Fer. 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 Hola. Alam, ¿alguien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? Ahora Karina es nuestra anfitriona. Ahora eres nuestra anfitriona, Karina. ¿Qué tal? Ahora yo voy a hacer las preguntas. Ahora tengo el poder. ¿Qué hacemos? No yo. sé. Pues creo que no sé si un poco estaba cerrando Fer. ¿Alguien tiene su celular y mandarle Yo mensaje? le estoy mandando justo ahorita un mensaje. Va. Pulu, regresa. Si no, pues hacemos nuestro cierre magnífico, el tarán, tan, tan. ¿Listos, muchachos? Coreografía, 3, 2, 7, 8. 5, 6, 7, 8. No huyas, galán. No. Sigo aquí, Nuestra sigo secuencia. aquí. Sigo aquí, creo que sigo aquí. No, sí, sigues aquí. Con nosotros. Sigo aquí. Pequeño Pulu, pequeño Ya Pulu. contestó. No. Todavía no contesta. A ver, espérenme. Te va a marcarte. ¿Cómo te sentiste, Ernesto? Semana de muestra, ¿cómo estás? Yo estoy como crudo. De cansancio. ¿De cansancio? Sí. Yo estoy igual. Ayer con las 2 funciones que tuvimos. No, ya llegué a mi casa, sí, me tomé una chela y me borré. Me borré totalmente. Ya estoy
La verdad es que estoy cansado y hay Sí, muchas yo cosas que hacer. hoy también desperté tarde, así no podía levantarme. Nosotros teníamos encima, veníamos terminando temporada de lo de HBH y y también reensayar Sugar, güey, y luego Lele con Uriel, entonces había mucho trabajo. Y luego tenemos ahorita lo del festival la semana que entra, entonces estamos hasta acá. Sí, 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 te verdaderamente. entiendo. Sí, 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 sé que me entiendes, hermano. Sé que me entiendes. Todos están, me imagino que Karina también está igual, llena de chamba. Oigan, amigos, creo que de plano no me contesta. Ya le marqué y no. Y creo que, o sea, me parece como que enviado, pero no me recibe. Pues Pues, cerremos, ¿no? pues Creo que sí, también ya estábamos un poco en el cierre. Cerremos. Yo creo Pues hagamos alguien tome la voz a nombre de voy al teatro. Gracias, voy al teatro. gracias, voy al teatro. Gracias por este espacio para dialogar, para encontrarnos, para chismear, para vernos las caras y cotorrear, que es lo más bonito. Aunque sea en la virtualidad. que Así. Qué genial. Muchas gracias. Los amo a todos. sí, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Chao. compañeros. Bye. Bye. Los amo. Bye. Bye.